La tarde caía sobre la ciudad como una sábana de cobre, dejando en los ventanales del rascacielos un brillo que parecía maquillar la soberbia. En el piso 47, el pasillo olía a madera cara y a urgencia contenida. Cuando Mateo Ibarra apareció con su andar sereno, la conversación de varios empleados se encogió hasta convertirse en murmullos. Traje gris de corte preciso, corbata austera, un antiguo reloj de pulsera cuyo tic-tac parecía recordarle que el tiempo, a diferencia del poder, no se compra. Algunos apartaron la mirada. Otros sonrieron con esa media luna que usan los que creen que la grandeza necesita altura. La asistente del consejo le pidió que esperara. Al otro lado de la puerta de vidrio esmerilado, las voces chocaban como espadas pulidas. Resultados, percepción, presencia, repetía alguien con dicción de escenario. Era Ricardo Valdés, director ejecutivo de Helix Continental, dueño de un carisma que confundía volumen con verdad. Cuando la puerta se abrió y Mateo entró, el aire cambió de densidad. Las sillas crujieron, los móviles se dieron vuelta, las tazas quedaron suspendidas a mitad de camino. Valdés no tendió la mano ni ofreció asiento. Señaló con el mentón un extremo de la mesa, como si estuviera otorgándole permiso para existir desde lejos. Mateo arrimó una silla y se sentó sin pedir licencia. No necesitaba autorización para traer consigo su dignidad. La pantalla detrás del CIO vomitaba gráficos verdes y rojos, flechas que subían y caían como mareas caprichosas. Valdés habló de mercados, de imagen, de liderazgo visible. Esta empresa entra en una fase decisiva, dijo caminando despacio alrededor de la mesa, dueño del foco como un actor que conoce cada luz del teatro. Necesitamos figuras que expresen fuerza al entrar, presencia, autoridad. Lo diré claro para que nadie malinterprete. Tu aporte ha sido correcto, Mateo, pero la imagen importa. No encajas con el perfil. La última frase cayó como una piedra en un estanque. Algunas cabezas se agacharon hacia notas inexistentes. Otras fijaron la vista en la pantalla, como si los colores pudieran tragarse el bochorno. Mateo no pestañeó. Había escuchado variaciones de esa melodía en pasillos de escuelas, entrevistas de trabajo y restaurantes en los que le ofrecían el menú infantil. La costumbre había limado el filo del desprecio. «Comprendo», dijo con voz clara, sin herida ni temblor. «Entonces no hablamos de desempeño, hablamos de cómo se ve la fuerza». Valdés sonrió sin humor, complacido con su propia contundencia. «Exacto. Es estrategia. Nada personal. Recursos humanos se ocupará de tu salida de inmediato. Nada personal. Era la contraseña favorita de quienes pretendían lastimar sin sentirse responsables. La sala quedó espesa, como si el oxígeno hubiera aceptado que ahí se había dicho una injusticia y decidiera no intervenir. Dos consejeros se miraron por encima de los lentes. Otro jugueteó con una lapicera que no escribía. En la esquina, un retrato de fundadores viejos parecía observar la escena con resignación. Mateo posó las manos sobre la mesa. No golpeteó, no alzó la voz. Solo apoyó una historia entera sobre la madera brillante. Vio su reflejo leve en la superficie y detrás de esa sombra recordó una mañana cualquiera de infancia. Su madre lavándose la cara con agua fría. Su padre diciéndole que el respeto se cose por dentro, donde nadie te lo arranca. Dio un respiro hondo. «Ricardo», dijo sin dureza, «hay símbolos que sostienen edificios y otros que los quiebran sin hacer ruido». El CEO revisó su reloj de lujo, ansioso por clausurar el acto. «Se terminó la reunión», dictaminó. «Gracias por tus servicios». Una mano se extendió hacia el timbre que llamaba a la asistente. Otra ya buscaba el siguiente archivo. Varios dieron por cerrado el capítulo, seguros de haber asistido a una decisión inevitable. Nadie notó que el silencio de Mateo no era derrota, sino un orden distinto que entraba en la sala, como una brisa difícil de nombrar. La asistente apareció con una bandeja de café. El aroma caliente intentó civilizar el momento. Mateo agradeció con un gesto, pero no tocó la taza. Miró por el ventanal. La ciudad, allá abajo, respiraba como un animal inmenso. Pensó en las noches largas estudiando cuando otros dormían, en las puertas que se cerraron y en el arte de entrar por la luz de la ventana. Y pensó, sobre todo, en la paciencia, esa virtud a la que los soberbios le temen porque no la controlan. Valdés carraspeó.
¿Algo más? Mateo se puso de pie. Ajustó con calma el nudo de la corbata, como quien se prepara para cruzar una calle con tráfico denso. Su mirada fue a cada rostro y por un segundo algunos se vieron a sí mismos reflejados en ella con una nitidez incómoda. Sí, respondió. Recuerden esto. La grandeza que necesitan no siempre entra haciendo ruido. A veces entra pequeño y cambia el rumbo sin pedir permiso. No hubo amenaza, ni alarde. Solo una certeza tibia que se quedó flotando cuando él caminó hacia la puerta. En el pasillo, la asistente lo miró con un pudor que parecía disculpa. Él le devolvió una sonrisa breve, agradecida, y siguió hacia el ascensor. El espejo del interior le devolvió un hombre de baja estatura y espalda recta, con los ojos de quien sabe lo que pesa callar. La puerta se cerró, y la cabina comenzó a bajar con la suavidad de un telón que cae. En el piso de arriba, las voces retomaron su coreografía. Comunicados, cláusulas, firmas, agendas. El engranaje corporativo se creía invencible, como si la inercia fuera un blindaje. El ascensor se detuvo en el lobby. Un guardia saludó con respeto. Un equipo de limpieza dejó de pasar la mopa y lo siguió con la vista, sin la curiosidad vulgar de antes. Mateo avanzó hacia la salida con la calma del que no debe demostrarle nada a nadie. Afuera, la calle estaba envuelta en un viento tibio que prometía tormenta o cambio de estación. Esas variaciones que el clima y la vida anuncian sin explicar. Un automóvil negro se acercó al cordón. El chofer bajó para abrirle la puerta, pero Mateo levantó una mano. «Dame un minuto», pidió. Miró hacia arriba, hacia el coloso de vidrio que acababa de abandonar, y no hubo rencor en su gesto. Solo un brillo quieto, el de quien entiende que a veces la verdad tarda en llegar a una sala, pero cuando llega no necesita levantar la voz. En el consejo, Valdés exhaló satisfecho y ordenó acelerar la formalidad de los papeles. Alguien sugirió prudencia. Él respondió que la prudencia es la coartada de los mediocres. La frase provocó risas cortas, obedientes. El reloj de pared marcó la hora con un golpe seco. Las pantallas volvieron a moverse. Todos creían que la historia había concluido con un despido. Nadie, ni siquiera los más inteligentes de aquella mesa, imaginaba lo que estaba a punto de desatarse. El eco de los pasos de Mateo aún flotaba en el pasillo cuando el consejo comenzó a disolverse en murmullos confusos. Valdés permanecía de pie, frente a la ventana, observando el reflejo de su propia figura en el vidrio, convencido de haber tomado una decisión estratégica. No sabía que, en ese mismo instante, los cimientos de su seguridad empezaban a fracturarse. La asistente volvió con una tablet en la mano. «Señor, debería ver esto». Él frunció el ceño. En la pantalla, un titular brillante se desplegaba en los portales económicos. Helix Continental cambia de dueño. Fondo anónimo adquiere el control mayoritario. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. «¿Qué fondo?», preguntó uno. «Mercer Capital», respondió ella. Valdés parpadeó desconcertado. «Mercer, ¿qué?». Pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. Los teléfonos comenzaron a vibrar al unísono, como si el edificio entero respirara pánico. El abogado corporativo, sudando, revisó los registros. Las acciones fueron compradas hace meses. Movimientos discretos, perfectamente legales. Valdés se dejó caer en su silla. Su voz, antes imponente, sonó hueca. «Encuentren al responsable, hoy mismo». Pero el responsable ya estaba subiendo en ese momento por el ascensor, tranquilo, con un maletín que contenía más verdad que papeles. Las puertas se abrieron, y Mateo cruzó el pasillo sin prisa. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Empujó suavemente la puerta del consejo. Todos se pusieron de pie, como si una fuerza invisible los hubiera obligado. Valdés se incorporó tratando de recuperar su tono habitual. «¿Qué significa esto?». Mateo dejó el maletín sobre la mesa. «Significa», dijo, con voz serena, «que los símbolos falsos terminan cayendo por su propio peso. Durante años invertí en silencio en esta empresa, convencido de que el talento no necesita ruido. Hoy, el control accionario pertenece a Mercer Capital, y Mercer Capital soy yo». La revelación cayó como un rayo. Nadie respiró. Un consejero dejó caer su bolígrafo. Valdés abrió la boca, pero las palabras no encontraron salida. «No puede ser. Esto es un malentendido». Mateo lo observó con compasión, no con ira. «Lo entiendo, Ricardo.
Es difícil creer que el hombre que despediste hace una hora sea ahora tu superior. Pero no vine a humillarte. Vine a recordarte lo que el poder olvida, que quien mira por encima del hombro termina sin ver el suelo que pisa. Los murmullos se apagaron. Algunos bajaron la cabeza, otros se quedaron paralizados. El aire olía a culpa. Mateo continuó. Helix ya no será el templo de los egos que compiten por quién habla más fuerte. A partir de hoy, será el hogar de los que escuchan, de los que trabajan con propósito. Valdés se dejó caer en su silla, pálido. «¿Qué piensas hacer conmigo?», preguntó en voz baja. «Depende de ti», respondió Mateo. «Tienes dos caminos, seguir creyendo que tu grandeza mide centímetros o aprender que un corazón humilde pesa más que cualquier título». La asistente, desde la puerta, no podía apartar la vista. Nunca había visto a alguien tan pequeño lucir tan inmenso. Mateo recogió el maletín, lo cerró con cuidado y miró al resto. «Les dije que los símbolos se caen. Pero también les diré algo más. Las verdades, aunque calladas, siempre encuentran el momento para hablar». Cruzó la puerta con la calma del que no necesita aplausos. Detrás de él, el consejo quedó en ruinas. Contratos, jerarquías y vanidades esparcidas por el suelo invisible del orgullo. Fuera del edificio, la prensa ya sabía el nombre detrás del fondo. Mateo Ibarra, el nuevo dueño de Helix Continental. Las cámaras lo esperaban, pero él siguió caminando, sin detenerse, con esa elegancia invisible de quien lleva en el alma más poder del que el mundo podría imaginar. El viento sopló entre los rascacielos, levantando polvo y rumores, y mientras la ciudad comenzaba a pronunciar su nombre con asombro, Mateo solo pensaba en una cosa, que la verdadera venganza nunca es destruir, sino reconstruir lo que otros dañaron con soberbia. Y en ese momento, sin que nadie lo sospechara, empezaba la parte más profunda de su historia, porque lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría una empresa, sino la forma en que el mundo entendía la palabra grandeza. La mañana siguiente amaneció cargada de titulares, rumores y titulares aún más ruidosos. Las pantallas en los cafés, las estaciones de metro y los teléfonos mostraban la misma frase una y otra vez. El hombre que fue despedido ahora es el dueño. En cuestión de horas, el país entero conocía el rostro de Mateo Ibarra. Algunos lo llamaban el magnate silencioso, otros el inversionista invisible, pero detrás de los nombres la historia real era mucho más humana. La historia de un hombre que había aprendido a construir desde la herida sin dejar que el dolor lo convirtiera en sombra. En la torre de Helix Continental, ahora rebautizada como Ibarra Global, los empleados caminaban con una mezcla de asombro y temor. En cada pasillo se murmuraban versiones distintas, que Mateo planeaba despedir a toda la cúpula, que se iría del país, que vendería todo. Pero él no hizo nada de eso. En lugar de llegar con escoltas o discursos, llegó solo, con un cuaderno en la mano y una sonrisa leve que desarmaba cualquier prejuicio. Saludó a todos, incluso a los que bajaron la mirada por vergüenza. «Buenos días», dijo simplemente, y esa frase sencilla pareció limpiar el aire. Horas después, la convocatoria llegó. Una reunión general en el auditorio principal. Nadie sabía exactamente qué esperar. Algunos creyeron que sería un ajuste de cuentas. Otros, un anuncio de cierre. A las 10 en punto, las luces se atenuaron y Mateo subió al escenario. Vestía una camisa azul sin saco, las mangas arremangadas hasta los codos, como quien viene a trabajar, no a presumir. No necesitaba altura para llenar la sala. Su sola presencia bastaba para que todos se enderezaran en sus asientos. «Buenos días a todos», comenzó, con voz serena pero firme. «Ayer uno de ustedes me despidió. Hoy estoy aquí para hablar de algo más importante que el poder, la dignidad». Hubo un silencio total. Podía oírse el zumbido de los proyectores y la respiración contenida de cientos de empleados. Durante años, esta empresa confundió imagen con valor. Creímos que quien más hablaba era quien más sabía, que la fuerza se medía por el tamaño de la sombra, pero el mundo cambió, y nosotros debemos cambiar con él. Caminó despacio por el escenario, con la mirada en los rostros de la gente. «Yo también fui juzgado por mi apariencia. Fui objeto de risas,
de miradas que intentaban reducirme a centímetros. Pero quiero que recuerden algo. El respeto no se mide de arriba hacia abajo. Se gana de adentro hacia afuera. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar en silencio. Un joven al fondo bajó la cabeza, recordando los chistes que había repetido sobre él. Mateo respiró profundo y siguió. Hoy empieza una nueva era. No despediré a nadie. Pero los que se queden deberán entender que aquí ya no se premia el orgullo, sino la empatía. No más oficinas cerradas, no más voces silenciadas. Aquí todos tienen un nombre, una historia, una voz. El aplauso que siguió fue tímido al principio, luego creciente, hasta convertirse en una ovación que hizo vibrar las paredes. Por primera vez, los trabajadores sintieron que estaban frente a un líder y no frente a un jefe. En la primera fila, Ricardo Valdés observaba en silencio, el rostro cansado, los ojos húmedos. Aquel discurso lo golpeaba con la fuerza de un espejo. Mateo bajó del escenario y caminó directo hacia él. Nadie se atrevió a moverse. Lo miró con una mezcla de compasión y respeto. «Ricardo», dijo, «no te traje aquí para recordarte tu error, sino para ofrecerte la oportunidad de ser parte de algo diferente. Tú decidiste despedirme por cómo me veías. Yo decido ofrecerte trabajo por lo que puedes aprender». Valdés tragó saliva. «No sé si merezco eso», murmuró. «Nadie merece la gracia», respondió Mateo. «Por eso se llama así». El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Los empleados, que habían esperado una escena de venganza, presenciaron en cambio una lección de humildad. Mateo estrechó la mano del hombre que lo había humillado, y en ese gesto, toda la narrativa cambió. No era la historia del hombre pequeño que venció al gigante, sino la del ser humano que eligió sanar donde otros habrían querido destruir. Esa tarde, cuando los trabajadores salieron del edificio, algo había cambiado en sus pasos. Ya no caminaban bajo el peso del miedo, sino bajo la inspiración de la dignidad. Algunos incluso se detuvieron frente al cartel donde aún se leía «Helix Continental» y lo miraron como si estuvieran despidiendo a una vieja mentira. En el despacho principal, Mateo observaba la ciudad desde la ventana. A lo lejos, las luces comenzaban a encenderse, como si cada una marcara el inicio de un nuevo capítulo. Sabía que la prensa esperaría declaraciones, que los inversionistas pedirían explicaciones, pero él solo sonrió. «No vine a gobernar», se dijo en voz baja, «vine a servir». Y mientras la noche se extendía sobre los rascacielos, una certeza lo acompañó. Había ganado algo más grande que una empresa. Había conquistado la única cima que realmente importa, la del alma. Pero el destino, siempre imprevisible, aún le tenía preparada una última prueba, porque incluso los corazones más nobles deben demostrar que la bondad no es un momento, sino una elección que se renueva cada día. Afuera la ciudad hervía en voces y destellos. Los reporteros se agolpaban frente a la entrada principal, micrófonos en alto, preguntas afiladas como flechas. Si era cierto que el nuevo dueño había sido despedido esa misma tarde, si pensaba mantener a la antigua cúpula, si la transformación sería solo de nombres o también de almas. Mateo cruzó el vestíbulo sin apresurarse. Levantó una mano en gesto de cortesía y no dijo nada. Su silencio no era evasión, era brújula. Quien domina su palabra, domina su rumbo. El automóvil lo esperaba junto al cordón. El chofer abrió la puerta, pero Mateo se quedó mirando el cielo entre los edificios, ese rectángulo azul que parecía una salida secreta. «Al Hospital San Gabriel», dijo por fin, con una voz que dejaba ver cansancio y gratitud. El vehículo se deslizó por avenidas congestionadas, mientras las notificaciones en su celular vibraban como una lluvia insistente. Él no atendió. Había prioridades que no admitían aplausos. En la habitación de paredes claras, una mujer de cabello entrecano sonrió apenas lo vio. «Llegaste, hijo», susurró Lidia, la hermana mayor de su madre, la mujer que había hecho de madre cuando faltó la madre. En la mesa de luz, una fotografía vieja, 3 rostros en una cocina pequeña, harina en las manos, sueños en los ojos. Mateo le tomó la mano y su propio pulso se aquietó. «No quería que te lo contaran por la televisión», dijo ella con humor roto. «Ya sabes que aquí la señal llega con atraso». Él sonrió.
Lo importante es que llegué yo. Hablaron poco. A veces, la presencia dice más que las frases redondas. Lidia le acarició la frente como cuando él era un niño obstinado que volvía del colegio con la camiseta manchada de polvo y la cabeza llena de porqués. «No te pierdas en tu victoria», murmuró. «Recuerda que el poder es un espejo cruel. Te devuelve lo que llevas dentro». Mateo apretó los labios. «No vine a vencer, tía. Vine a ordenar lo que otros desordenaron por orgullo». Ella asintió, satisfecha. «Entonces ve y hazlo. Pero antes, perdona a quien te enseñó por contraste». En sus ojos brilló una serenidad antigua, esa luz que no ofrecen los triunfos, sino las renuncias. De regreso al auto, Mateo abrió por fin el correo. Había redactado un mensaje durante la madrugada, con cuidado de cirujano y tono de maestro. Pulsó enviar. En segundos, miles de empleados recibieron el asunto más sencillo y más difícil a la vez. Comenzamos de nuevo. El cuerpo del texto no hablaba de reestructuras como quien calcula muebles, sino de personas como quien cuida un jardín. Decía que desde ese día los sueldos más altos no rebasarían por desmesura a los más bajos, que la distancia entre oficinas sería simbólica y no moral, que cada decisión escucharía primero a quienes vive afectando. Citaba una frase de su padre: «Cuando te toque subir, recuerda siempre a quién puedes tender la mano para que suba contigo». Las reacciones fueron inmediatas. Mensajes de obreros que no conocían ascensores, técnicos que vivían en barrios con calles sin nombre, analistas que habían aprendido a hablar bajito para no molestar al ego de los gerentes. En muchas pantallas se empañaron los ojos. En otras tembló la desconfianza. Algunos corazones necesitan tiempo para creer. Mateo aceptó ese calendario íntimo. La fe en lo justo se riega con constancia, no con discursos. Mientras tanto, en el departamento de Ricardo Valdés, el silencio era más pesado que cualquier portada. La noche anterior había defendido su decisión ante un espejo que no respondía. Esa mañana ya no tenía guiones. En la mesa, un sobre con el sello de la nueva fundación que había oído nombrar en los pasillos. Alzarnos juntos. Adentro, una carta breve. «No busco derrotarte, Ricardo. Busco que seas distinto. Si aceptas, hay trabajo real para ti aquí. Mentoría, escucha, reparación. Nadie nace sabiendo ser humilde. Algunos aprendemos tarde. Aún así, vale». Ricardo leyó 2 veces, 3 quizá. Llamó a su asistente por costumbre y recordó que ya no tenía asistente. Se vistió con una camisa sin marcas, guardó el sobre en el bolsillo y salió a la calle. Nadie lo señaló. A veces la caída vuelve invisible a los que ayer parecían estrellas. En la torre, el aire era otro. En recepción, un grupo de pasantes comentaba el correo con la emoción de quien ve por primera vez que las palabras pueden ordenar el mundo. Un guardia que llevaba años saludando por compromiso se cuadró espontáneo cuando vio llegar a Mateo. Él respondió con un buen día, que sonó a comienzo de curso. Subió a la sala grande donde lo esperaban jefes y jefas, personal de planta y de limpieza, ingenieros y vigilantes. No había lugares reservados. Las sillas en semicírculo, las ventanas abiertas, la luz disponible para todos. Mateo habló sin tarima. «No vengo a cambiar logotipos, vengo a cambiar hábitos. Ningún calendario corregirá lo que una conciencia no quiere corregir». Hubo un murmullo, no de desacuerdo, sino de reconocimiento. «Habrá días difíciles», siguió. «Mediremos distinto el éxito, no por la altura de la torre, sino por la anchura del puente. Si a fin de mes los números sonríen pero las personas no, habremos fracasado». Una mano se levantó al fondo. Era una contadora de voz tímida. «¿Y los que no quieran este camino?». Mateo sonrió. «Podrán irse sin oprobio. El respeto también es libertad. Pero quien se quede hará de su trato el primer producto de esta casa». Llegó entonces Ricardo, con su camisa sin marcas y los pasos indecisos. No hubo abucheos ni cuchicheos. Tal vez por primera vez, lo miraron como a un hombre y no como a un cargo. Se acercó a Mateo con los ojos bajos. «No sé si merezco estar aquí», dijo. «Nadie merece un nuevo comienzo», respondió Mateo. «Se lo trabaja». Le tendió la mano. Ricardo la tomó como si aceptara una verdad que llevaba años esquivando. No hubo aplausos. Hubo un silencio tan limpio
que cualquiera podía escuchar su propio orgullo cediendo un poco. Al terminar la reunión, Mateo llamó a 3 equipos y les dio encargos claros. Uno viajaría a las plantas más alejadas a escuchar de primera boca. Otro revisaría contratos con proveedores pequeños para cortar abusos de décadas. El tercero diseñaría becas y turnos de estudio para empleados que habían postergado sueños. Nadie preguntó por fotos ni por prensa. El gesto en sí era la noticia. Antes del mediodía, una periodista logró interceptarlo en el corredor. «Señor Ibarra, ¿cuál es su estrategia para defenderse de los mercados?» Mateo la miró con amabilidad. «Defender es verbo de trincheras. Yo prefiero sembrar». La reportera se quedó sin réplica. Algunos verbos renuevan diccionarios. Esa tarde regresó al hospital. Lidia dormía, respiración leve, la televisión apagada. Mateo dejó sobre la mesa una ramita de jazmín del jardín de la fundación. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea para no olvidarla cuando el ruido quisiera volver. «Que el poder sirva o no lo quiero». Cerró el cuaderno. Besó la frente tibia de la mujer que lo había criado y salió en puntas de pie. Al caminar hacia el ascensor, notó su reflejo en un vidrio. La misma estatura de siempre, la postura un poco más suelta, la mirada sin dureza. Tal vez crecer era eso, soltar la necesidad de parecer grande. El pasillo olía a desinfectante y esperanza. Nadie en la torre, ni en los foros, ni en las sobremesas que discutían su nombre, intuía todavía la dimensión de lo que estaba por encenderse, porque lo que había empezado como ajuste corporativo estaba a punto de volverse algo más hondo, más contagioso, más difícil de medir en gráficas. Una revolución tranquila hecha de gestos que obligan a mirar 2 veces. Y justo cuando parecía que el rumbo ya estaba trazado, un acontecimiento inesperado cambiaría el mapa y haría que todos, incluso los incrédulos, quisieran escuchar lo que venía después. El acontecimiento inesperado llegó con el doble filo de una sorpresa y una prueba. A primera hora del lunes, mientras la ciudad abría las persianas y los noticieros repetían su nombre con cadencia de mantra, llegó al correo corporativo una citación urgente de la Comisión de Mercados. Una auditoría sorpresa, televisada, en la que varios conglomerados tendrían que exponer su política salarial, sus contratos con proveedores pequeños y sus prácticas de despido. No era un ataque personal, era una ola que iba a barrer a todos. Pero los viejos rivales de Mateo vieron una oportunidad para horadar lo que no habían podido romper con rumores. En los pasillos se escuchó la frase con veneno disuelto: «A ver si el magnate silencioso resiste a luz plena». Mateo se vistió con lo de siempre: camisa sencilla, reloj antiguo, la serenidad como abrigo. Reunió a su equipo en una sala sin alfombras gruesas ni agua importada. «Hoy no defendemos una marca», dijo. «Hoy defendemos una manera de estar en el mundo». Nadie tomó apuntes, como si la frase se hubiera tatuado sola. Pidió 3 cosas: números limpios, historias verdaderas y a Ricardo a su lado. Hubo un breve silencio, no por desconfianza, sino por la memoria reciente de lo ocurrido. «Si el perdón no nos cambia la agenda, es puro adorno», explicó. Ricardo asintió con un agradecimiento que no cabía en palabras. El auditorio de la comisión parecía un templo moderno. Pantallas enormes, micrófonos sensibles, periodistas con el olfato despierto. En la primera fila se mezclaban directivos temerosos y activistas que llevaban años pidiendo una rendición de cuentas real. La presidenta de la comisión abrió la sesión con una elegancia sobria. «Hoy no buscamos culpables, buscamos verdades operativas». Uno a uno, los voceros de las empresas pasaron con discursos bañados en tecnicismos, y cada tanto la verdad se insinuaba como una grieta fina entre datos abultados. Cuando llamaron a Ibarra Global, el murmullo cambió de tono. Mateo caminó sin apuro. La cámara hizo zoom como hacen las cámaras cuando intuyen que alguien no rehuirá la mirada. «Señor Ibarra, ¿puede explicar por qué anunció que la brecha salarial no superará una proporción que otros llaman inviable?», preguntó una comisionada con fama de incisiva. «Porque lo inviable no eran los números», respondió. «Era la costumbre de creernos indispensables y a los demás reemplazables». Hubo un suspiro colectivo. Un periodista sonrió sin querer. ¿Y cómo impactó esto en la rentabilidad? Mateo proyectó un cuadro simple.
curvas menos exuberantes pero sostenidas. Al lado, indicadores de rotación descendiendo, reclamaciones bajando, productividad subiendo en las áreas donde la voz de base había sido escuchada. «Ganamos menos deprisa», dijo, «pero ganamos más de veras». Entonces, llegó la estocada. Un abogado de un conglomerado rival pidió la palabra y exhibió en pantalla un contrato viejo, firmado años atrás por Helix, el nombre anterior, que amarraba a proveedores de un valle textil a plazos abusivos. ¿Va a hablar de dignidad con este lastre?, disparó. Los flashes buscaron la mueca de Mateo. No la encontraron. Miró el documento con la calma de quien reconoce una herida abierta y no pretende esconderla. «Sí», contestó. «Precisamente por esto hablamos de dignidad». Levantó otra hoja, reciente. Un adendum enviado hacía 3 días, renegociando plazos y pagando retroactivos con intereses a 26 talleres familiares. «No pedimos que nos aplaudan por corregir», añadió. «Pedimos que otros también corrijan». El auditorio cambió de temperatura. La presidenta pidió que se invitara al estrado a uno de esos proveedores. Subió una mujer de manos curtidas y ojos translúcidos. «Soy Nora. Mi padre cerró su taller cuando Helix le pagaba tarde. Hoy volvimos a encender las máquinas». Hizo una pausa que contenía décadas. «No vengo a agradecer un favor. Vengo a confirmar que la justicia también puede ser una decisión de oficina». Los aplausos empezaron tímidos y crecieron, no por espectacularidad, sino por alivio. De pronto, la palabra «política empresarial» se parecía a un puente. El exabrupto siguiente vino de un lugar conocido. 2 inversionistas de sombra, viejos aliados de Valdés, pidieron que se incorporara a la sesión un punto de interés público, un intento de compra hostil sobre un paquete de acciones flotantes, bajo la excusa de proteger la rentabilidad de los accionistas tradicionales. Traducido, querían devolver la casa a las voces de antes. Los ojos buscaron a Mateo. Sus oponentes intuyeron fisuras. «Señor Ibarra, ¿cederá el control para evitar volatilidad?», insistió uno con sonrisa de trampa. «No», dijo Mateo. Y entonces abrió el maletín. Colocó en la mesa un instrumento jurídico que dejó las cejas en alto. Un fideicomiso de voto perpetuo que cedía el 30% de la potestad decisoria a un consejo mixto de empleados, proveedores y comunidades vinculadas a la cadena de valor. «Esto no me hace más fuerte», explicó. «Me hace responsable. Y nos hace, a todos, corresponsables». Una abogada en la tercera fila no pudo evitar asentir. El intento de compra hostil se volvió, súbitamente, un boomerang sin blanco. La comisión pidió un receso. Afuera, la prensa se abalanzó, pero pocas preguntas sobrevivieron al vértigo de lo visto. En un rincón, Ricardo respiraba hondo. «Por poco vuelven a tomar la casa», dijo. Mateo negó con la cabeza. Las casas tomadas por la soberbia siempre tienen la puerta entreabierta. «La cerramos con gente, no con candados». Al reanudarse la sesión, un diputado pidió hablar de despidos injustificados. La palabra despido atravesó el aire como un recuerdo. Ricardo se puso de pie por propia voluntad. «Yo fui quien despidió a Mateo», dijo sin rodeos. «Lo hice por apariencia. Hoy trabajo a su lado para que esa vergüenza no vuelva a firmar contratos». Un silencio espeso, distinto al de la complicidad, se instaló. «No vengo a lavar mi nombre», continuó. «Vengo a decir que la humillación como herramienta produce empresas sin alma. Y un día, esas empresas quiebran aunque la contabilidad sonría». Nadie aplaudió. Nadie necesitaba. La verdad acababa de aprender a hablar con otra voz. La presidenta cerró con una frase que quedó vibrando. «Transparencia no es exhibicionismo, es coherencia comprobable». Luego anunció que Ibarra Global recibiría una mención de buenas prácticas por sus rectificaciones verificables y por su mecanismo de codecisión. No era un premio, era una brújula. Los rivales juraron volver, pero el mapa ya no era el mismo. Al salir, Mateo no fue a la rueda de prensa. Caminó hasta una plaza pequeña, a 2 cuadras, donde un grupo de niños hacía volar barriletes torcidos. Se sentó en un banco. Sacó del bolsillo una hoja doblada, el borrador del acta para formalizar el fideicomiso interno. En la parte inferior, un espacio para firmas.
Pasó el dedo por la línea en blanco y pensó en Lidia, en Nora, en los pasantes, en los guardias, en los contadores tímidos, en cada risa que alguna vez se burló y en cada mirada que ya estaba aprendiendo a ver. Sacó una lapicera y firmó. Esa noche, el edificio respiró distinto. Hubo quien durmió por fin sin morderse la mandíbula. Hubo quien no durmió por primera vez en mucho tiempo, pero de emoción. En la puerta, un letrero pequeño reemplazó a las frases pretenciosas. Aquí se trabaja con la cabeza y con la conciencia. Ricardo pasó por la fundación Alzarnos Juntos y ordenó cajones, ajustó sillas, preparó café para los voluntarios de la mañana. Era un gesto mínimo, pero a veces la reparación empieza quitando el polvo. Antes de irse, dejó sobre el escritorio de Mateo un sobre con una nota. Si un día flaqueo, recuérdame esto. Y aunque la ciudad hablaba de porcentajes y comisiones, lo más hondo estaba ocurriendo en otra frecuencia, en el modo en que un saludo cambiaba el clima de un pasillo, en la decisión de pagar a tiempo a quien siempre esperó, en el orgullo nuevo de saberse parte. Nadie lo medía, pero todos lo sentían. Lo que nadie sospechaba era que, al amanecer siguiente, una llamada desde el hospital trazaría la línea entre lo urgente y lo esencial, y aquello que Mateo haría después cambiaría el final de su historia de una forma que nadie, ni siquiera él, habría escrito. Porque a veces la verdad más alta no cabe en una oficina, sino en un adiós, y en ese adiós algo estaba a punto de revelarse para siempre. El amanecer llegó manso y translúcido, como si el cielo hubiera decidido hablar en voz baja. Mateo estaba revisando los borradores del fideicomiso cuando sonó el teléfono. Reconoció el número del hospital y el cuerpo le entendió antes que la razón. La voz al otro lado fue delicada, profesional, inevitable. Lidia se había apagado de madrugada, sin sobresaltos, con esa modestia luminosa que había sido su modo de estar en la vida. Mateo apoyó la frente sobre el dorso de la mano y dejó que el silencio hiciera lo que hacen los ríos cuando encuentran piedra, rodearla sin romperse. No hubo grito ni escena. Hubo una plegaria cortita, de esas que no usan palabras porque ya lo dicen todo. En la habitación de paredes claras, la enfermera le entregó un sobre pequeño con su nombre. Dentro, una hoja escrita con tinta azul. Sobrino, decía, no ganes el mundo si por dentro te quedas solo. Cuando tengas que elegir entre tener razón o dar abrigo, elige dar abrigo. A los soberbios, la vida los corrige. A los que escuchan, la vida los confía. Mateo guardó la carta junto al reloj antiguo. Miró la ventana entreabierta y juró, sin dramatismo, que haría de su duelo una casa para otros. Esa misma tarde pidió que no cancelaran la agenda de la fundación. La sala comunitaria olía a café recién hecho y pintura fresca. Había voluntarios ordenando cajas de libros, adolescentes practicando entrevistas de trabajo, mujeres del valle textil aprendiendo a presupuestar sin miedo. Ricardo estaba ahí, con mangas arremangadas, enseñando a un grupo a escribir un currículum que no pidiera disculpas por su procedencia. Cuando vio a Mateo, comprendió sin preguntar. Se acercó y, sin palabras grandilocuentes, le sostuvo el hombro. «Seguimos», dijo. Y en ese «seguimos» cabía todo lo que la gente suele prometer y pocas veces cumple. Los días que siguieron fueron claros como pan nuevo. Ibarra Global formalizó el fideicomiso de voto, instaló el consejo mixto y abrió un programa de escucha en cada planta, no para llenar informes, sino para corregir horarios, rutas, prioridades. La empresa no se volvió perfecta, se volvió sincera. Cuando aparecía un error, no se escondía, se arreglaba. Cuando alguien necesitaba tiempo para un duelo, lo tenía. Cuando un proveedor chico pedía aire, se le daba contrato con calendario de respeto. No era caridad, era justicia en modo cotidiano. La prensa insistía con los focos y los titulares. Mateo, con calma, desviaba las luces hacia la gente. Si le pedían una foto, invitaba a Nora, la dueña del taller. Si querían un perfil heroico, contaba la historia del guardia, que por primera vez había podido estudiar de noche sin perder el puesto. Si le preguntaban por su secreto, sonreía, escuchar y sostener.
Algunos se decepcionaban porque esperaban una fórmula de laboratorio. Otros entendían por fin que el milagro tenía manos. Llegó entonces el día más íntimo. En el patio de la fundación, bajo una enredadera de jazmines, inauguraron un jardín con el nombre de Lidia. No era un monumento ni una placa monumental. Era un banco de madera y un par de árboles jóvenes que algún día darían sombra a quienes todavía no habían nacido. Mateo habló apenas. Ella me enseñó a no confundir firmeza con dureza. Si alguna vez nos desviamos, volvamos a este banco y escuchemos cómo suena el mundo cuando no lo interrumpimos. La gente aplaudió bajito, como se aplaude en las iglesias o en los teatros cuando una verdad se posa sin pedir permiso. Esa tarde Ricardo pidió la palabra ante el Consejo Mixto. Yo fui el hombre que creyó que la presencia se medía por centímetros, dijo sin maquillaje. Quise dirigir un coro con mi eco, hasta que el silencio de otro me mostró la música. No vengo a absolverme, vengo a trabajar. Nadie lo blanqueó con elogios. Nadie lo crucificó con rencor. Simplemente siguieron, porque la reparación no es un titular, es un oficio. La ciudad empezó a cambiar en detalles que no salen en los noticieros. Un gerente que dejó su despacho abierto, una economista que aprendió el nombre del personal de limpieza, un sindicato que conversó sin gritar, una mesa de compras que por fin pagó a tiempo. Los rivales dejaron de burlarse, o imitaban o se quedaban atrás. Y así, sin banderazo ni himno, la palabra empresa recuperó algo que había perdido: la posibilidad de pronunciarse sin vergüenza. Una noche, después de una jornada larga, Mateo caminó solo hasta el río. Llevaba el sobre de Lidia en el bolsillo interior. Se sentó en un muelle y dejó que el agua trajera sus propias frases. Recordó las risas viejas, los chistes dichos a sus espaldas, los ascensores en los que algunos evitaban mirarle de frente, las puertas que se cerraron y las ventanas por donde se coló la vida. Recordó también a un niño en la fundación que le había preguntado si la gente pequeña puede tener sueños grandes. Los sueños no conocen cintas métricas, le había respondido. Sonrió. Quizá esa era toda la tesis. Al volver a casa, encontró una caja en el umbral. Dentro, el primer logo que había tenido la compañía en sus días de soberbia. Un papelito decía: «Para que no olvides de dónde salimos». Lo dejó en el estante más bajo, a la altura de los ojos de cualquiera. Que la memoria no sea un museo, sino una brújula, pensó. Pasaron semanas, y el Consejo Mixto tomó su primera decisión sin unanimidad de Mateo: priorizar una inversión en una escuela técnica de barrio, en lugar de ampliar oficinas centrales. Él levantó el pulgar y celebró como se celebra un gol del equipo de todos. Entendió que el verdadero éxito de su idea no era controlarla, sino verla andar sola. Cuando soltó el aire, supo que Lidia hubiera sonreído. Al despedir aquella jornada, subió al último piso, no para sentirse arriba, sino para mirar la ciudad con la gratitud que uno reserva a lo que pudo haber sido ruina y fue semilla. Puso la carta sobre la baranda, leyó una línea al azar y guardó otra vez. Luego, habló en voz lo bastante alta como para que lo oyera su propia duda: que el poder sirva o no lo quiero. El eco devolvió la frase un poco más clara, como si la hubiera entendido. Y así terminó, sin rugidos ni alfombras rojas, la historia de un hombre al que intentaron reducir a medida y que decidió medirse por la hondura. Algunos dirán que fue un cuento de negocios, otros que fue una fábula moral. Mateo, si le preguntaran, diría que fue un trabajo: escuchar, reparar, sostener y aprender cada día a no volverse el jefe del que había escapado. Tal vez, mientras cierras los ojos esta noche, te descubras pensando en la gente que pasa inadvertida junto a tu escritorio, en las voces que no alzas por costumbre, en las manos que podrías invitar a tu mesa. Y quizá sientas que algo se acomoda dentro, como si una silla invisible te esperara en alguna sala. Si es así, no interrumpas ese murmullo. A veces, las historias que más nos cambian no piden permiso, solo piden que nos quedemos un poco más para escuchar lo que viene después, porque lo que viene después, cuando la dignidad despierta, siempre puede sorprendernos.